el temporizador off delay, o también conocido como temporizador con retardo a la desconexión. Este temporizador funciona de la siguiente manera. Vamos a tener un bloque, al igual que el timer on delay. Vamos a tener que asignar un nombre. Contamos con un punto de consigna o preset, y también contamos con un acumulado. También este va a tener una entrada. Ahora, una característica especial del timer off delay es que a la entrada debe de haber un contacto normalmente cerrado, ¿ok? Porque este va a iniciar el conteo cuando se abra. Esto es la diferencia entre el timer on delay y el off delay. Ahora, también podemos hacer uso de los contactos auxiliares para encender cargas. Fíjense lo que va a pasar en este momento. Vamos a suponer que se ha instalado en la entrada un botón y ahora es normalmente cerrado, ¿ok? Y vamos a suponer que el PLC ahorita está apagado, pero yo lo programé con un contacto normalmente abierto. Por lo tanto, cuando encendemos el PLC, vamos a suponer que nos encontramos en el tiempo 0. Entonces, una vez que enciende el PLC, el timer inicia desactivado, pero su contacto auxiliar inicia activado. Por lo tanto, el motor también inicia activado, o la carga también se activa. Entonces, ¿cómo se comporta la entrada? Pues la entrada está en un estado alto, en el tiempo 0. Ahora, ¿cómo está la salida? La salida también está en un estado lógico en alto, ¿ok? ¿Y cómo está el acumulado? Pues el timer todavía no está preparado para contar, pero el acumulado sigue valiendo 0. Ahora, vamos a suponer que viene el operador y oprime el botón, por lo tanto, este se va a abrir. Ahora, al abrirse, ¿qué va a ocurrir? Pues vamos a tener aquí un flanco de bajada. Al existir ese flanco de bajada, quiere decir que el timer también ya va a estar listo para comenzar a contar el tiempo establecido en el preset. Ahora sí, una vez que se abrió este contacto, el timer se activa y empieza a contar. Ahora, ¿qué pasa con el acumulado? Pues el acumulado también en ese punto vale 0. Pero el timer sigue contando. Ahora pasa al segundo número 1. Cuando llega el segundo número 1, el acumulado ahora vale 1. ¿Cómo se comporta la salida? Bueno, pues la salida en el tiempo 1 va a estar en estado bajo. ¿Cómo se comporta la salida? Pues la salida sigue en estado alto. ¿Ok? Entonces, el timer continúa contando. Ahora pasa al segundo número 2. Ahora el acumulado ya no vale 1, ahora vale 2. ¿Cómo se comporta la entrada? Pues la entrada en el tiempo número 2 sigue en estado bajo. Ahora, ¿cómo se comporta la salida? Pues la salida continúa en estado alto. El temporizador sigue contando. Ahora pasa al segundo número 3. El acumulado cambia su valor a 3. ¿Cómo se comporta la entrada? Pues la entrada está en estado bajo. ¿Cómo se comporta la salida? La salida sigue en estado alto. ¿Ok? El temporizador continúa contando. Ahora vale 4. Por lo tanto, el acumulado vale 4. ¿Cómo se comporta la entrada? Pues cuando vale 4, sigue en estado bajo. Ahora, ¿cómo se comporta la salida? Pues la salida también en este punto sigue estando en estado alto. Por lo tanto, el motor continúa encendido. El timer continúa contando y llega hasta el segundo número 5. Se ha alcanzado el preset. Por lo tanto, el acumulado cambia su valor a 5. Y ahora sí,
actúa el contacto auxiliar del temporizador porque se ha alcanzado el preset. Entonces, ¿cómo se comporta la entrada? Cuando se ha alcanzado el preset, sigue en estado bajo. Pero ahora, ¿cómo se comporta la salida? Este contacto se abre y por lo tanto aquí hay un flanco de bajada. Quiere decir que este contacto se abre y por lo tanto el motor se va a apagar. Ahora el temporizador continúa contando el preset, más bien el acumulado va a seguir valiendo exactamente lo mismo. ¿Cómo se comporta la entrada en este punto? Pues probablemente siga presionado el botón y este contacto esté abierto. Por lo tanto, la entrada permanecerá en estado bajo. La salida. ¿Cómo se comporta la salida? Bueno, pues una vez que ya existe este flanco de bajada, ahora ya tenemos un estado lógico en bajo. ¿Ok? ¿Qué pasa si el operador suelta el botón? Pues este otra vez tiene un flanco de subida. Al existir ese flanco de subida, el timer se desenergiza. Al desenergizarse, este regresa a ser cerrado. Por lo tanto, la carga también regresaría a estado lógico en alto. ¿Y qué pasaría con el acumulado? Pues el acumulado va a tener un flanco de bajada o va a valer nuevamente 0. Y hasta que se abra nuevamente ese contacto, el temporizador vuelve a contar nuevamente. Pues así es como funciona el timer off delay. Ahora vamos a pasar a la parte práctica utilizando un PLC Siemens y un PLC Allen Bradley.